Las personas me dicen a veces que no han matado a nadie, por lo tanto el quinto mandamiento para ellos no les afecta. Soy el padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. El examen de conciencia del quinto mandamiento, no matar, es más profundo que simplemente no haber matado a alguien así físicamente. Entonces vamos a ir haciendo preguntas para analizar y revisar nuestra conciencia. Primero, este mandamiento tiene que ver con el cuerpo y también con el alma. Eso vamos a ver. ¿Ha perjudicado la salud de otras personas o la propia salud? Fíjese, a veces las personas son irresponsables. No hay que cuidar ni en exceso ni en perjuicio de la propia salud personal. Hay un equilibrio. He perjudicado la salud por malos tratos, por peleas, por golpes, a veces por insultos. Yo puedo por insultos provocarle un daño a otra persona. La persona puede quedar muy dañada, incluso físicamente, además de, evidentemente, moralmente, psicológicamente, pero eso puede provocar también daños físicos. Le he causado aflicciones por cosas injustas al prójimo, a otras personas. Fíjense, el mandamiento no matar es más amplio que simplemente matar a una persona así físicamente. Ha injuriado, insultado al prójimo, ha proferido maldiciones o indisposiciones contra el prójimo. Son preguntas que tienen que ver con este mandamiento, no matar, quinto mandamiento. Ha tenido disputas con otras personas, ha tenido riñas, ha tenido problemas así que provocan daño a otras personas, injustamente, porque cuidado, no pensemos que la discusión en sí es pecado. Discutir muchas veces es necesario. Nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura vemos en los Evangelios, Él discutía con los fariseos y discutía a veces en alta voz. Entonces no pensemos que la discusión es pecado. Cuando la discusión se produce para defender el bien, la verdad, etc., esa discusión es buena y a veces es necesaria, es obligatoria a veces, discutir para defender la verdad. Pero la discusión por orgullo, por resentimiento, por hacer un daño a otros, eso está mal. Ha sido violento, irascible contra otras personas. Vea cómo es más amplio el mandamiento no matar. Ha provocado odios o enemistades en su corazón. A veces mantenemos ahí odios, resentimientos, rencores con respecto a otras personas. Entonces, recordemos que no solo el acto exterior es que puede ser pecado, también el acto interior, porque Dios ve nuestro interior. Bueno, la pregunta obvia de este mandamiento es si ha matado a alguien. Claro, eso evidentemente puede ser pecado. Ahora, recordemos que cuando usted, por ejemplo, va en auto y se cruza una persona y usted involuntariamente lo golpea y esa persona muere, eso no es pecado, porque usted no ha tenido, recordemos las tres condiciones para que un pecado sea mortal. Pleno consentimiento, no hubo ningún consentimiento, porque usted iba manejando y se le cruzó una persona y usted iba sin faltar a ninguna ley del tránsito, iba respetando la velocidad, se cruzó, usted lo atropelló y murió. No, ahí no hay pecado. Entonces recordemos que tiene que haber pleno consentimiento, pleno conocimiento y materia grave. Claro, es verdad que murió una persona, es algo grave, pero no hubo ningún consentimiento. Entonces es pecado cuando hay el consentimiento y el deseo de hacer daño. Por ejemplo, matar en defensa propia tampoco es pecado. Si yo tengo una persona que me agrede, que me va a herir, etcétera, yo me defiendo y esa persona muere, eso no es pecado.
porque también yo no he tenido el deseo de matar a esa persona, sino que lo he hecho para defenderme. Lo mismo cuando se va a la guerra, etc. Hay una serie de circunstancias en donde no hay pecado. Vea, ahora esta pregunta es muy importante. ¿Ha deseado la muerte a alguien? Porque desear la muerte, cuando es, como digo, por odio, por resentimiento, ahí eso es pecado. Recordemos que Dios ve por dentro. Por más que yo no mate a nadie, el deseo de que otra persona muera es pecado. ¿Ha aconsejado a otros que maten o ha hecho con que otros hagan daño a otros? O sea, usted como autor intelectual del daño que se le hace a otro a través de otra persona. Es muy frecuente eso. ¿Ha deseado el mal al prójimo? ¿Ha tenido comparaciones, envidias que lo han llevado a usted a desear el mal? ¿No? Otra pregunta muy importante. ¿Se ha alegrado con la desgracia ajena? Vean, esto tiene que ver con el 5º mandamiento. A veces tenemos un problema con alguien y a ese alguien le sucede algo y nosotros nos alegramos interiormente. No necesariamente exteriormente, puede que exteriormente no digamos nada, pero interiormente nos alegramos. No está bien eso. Ahora vamos a ver el 5º mandamiento con respecto al alma. Vimos ahora con respecto al cuerpo. ¿Ha aprobado algún mal procedimiento de los otros? Entonces, otra persona que actúa mal y hace daño a otros, y usted aprueba eso, ahí hay una falta que usted está cometiendo más de tipo interior. ¿Ha llevado a otros a hacer el mal? ¿Ha cooperado con los pecados de otras personas? Entonces aquí vemos que esto tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Tengan más cuidado con aquellos que matan el alma que con aquellos que matan el cuerpo. Es decir, la muerte del alma, de acuerdo a esto que nuestro Señor Jesucristo dice, es más grave que la muerte del cuerpo. Entonces, lamentablemente hoy en día hay una sobrevalorización de la salud física, etc. y no de la salud espiritual. Nuestro Señor Jesucristo dice lo contrario, que es más importante la salud del alma que del cuerpo. Entonces tenemos que tener ese criterio importante a la hora de analizar nuestra conciencia, de hacer nuestro examen de conciencia. ¿Ha sido ocasión de pecado para otros por conversaciones, por malos ejemplos, por gestos, etcétera? Fíjense, yo también de ese modo puedo estar cometiendo una falta contra el 5º mandamiento en el sentido de hacer daño a las almas de otros. ¿Ha impedido el pecado de otros cuando lo podía impedir? Claro, a veces yo puedo impedir que alguien cometa un pecado. Aquí podemos ver, por ejemplo, un pecado muy grave que es el aborto. El aborto justamente es la muerte de un ser inocente en el vientre de la madre. Entonces, ese pecado es justamente un pecado contra el 5º mandamiento. El pecado que comete la madre, el pecado que comete el médico, el pecado que comete todos aquellos que han sido cómplices. Entonces, a veces sucede algo muy grave, muy feo. Es que los propios padres de aquella mujer que ha quedado embarazada son los que la presionan para que aborte. Entonces aquí está esta pregunta, ¿no? ¿He impedido el pecado cuando lo he podido impedir? Entonces, veamos cómo este mandamiento tiene sus ramificaciones, por así decir, en varios aspectos. Entonces, aquí también podemos ver otras faltas que se pueden cometer, que tienen que ver con la salud corporal y también espiritual. Por ejemplo, excesos en la bebida, excesos en la comida. Todo eso tiene que ver con el daño del cuerpo. La droga, el consumo de la droga tiene que ver con un daño para la propia salud, no solo espiritual, no solo corporal, sino espiritual. Después, si he deseado la muerte de mí mismo, el suicidio, claro, eso también es muy grave. Si he hecho cosas para poder eliminar mi propia vida, o si he hecho tentativas de suicidio. Entonces, ahí tenemos
una visión genérica de este quinto mandamiento. Para terminar les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Salve María.